temas de tipos de inversión, tipo de inversor, perfil de inversor y cómo me reconozco para empezar a invertir o qué hacer con mi dinero. Hoy vamos a hablar de los dos tipos de inversión más comunes, que son el plazo fijo y el fondo de inversión, que son las operaciones más conocidas, más comunes entre los inversores, sobre todo aquellos que buscan menor riesgo o que tienen o poca o ninguna experiencia con instrumentos de inversión. Plazos fijos y fondos comunes de inversión. En el caso de plazo fijo, podemos hablar de plazos fijos físicos o plazos fijos electrónicos. ¿Qué es un plazo fijo? Es, o también llamado imposición de plazo fijo. Es un producto que consiste en que le entregamos dinero a una entidad financiera, a un banco, a una entidad bancaria, para que durante un tiempo determinado, que como mínimo es un plazo de 30 días, esta entidad retenga mi dinero generándome un interés que es pactado previamente y a su vencimiento me devuelva ese capital más los intereses que habíamos pactado previamente. Como les decía recién, el plazo fijo puede ser físico o puede ser electrónico. ¿Qué significa? Físico, el papel, que estamos acostumbrados a tener el papelito. Es un instrumento impreso que es emitido por la entidad bancaria, por la institución financiera con la que nosotros tenemos depositado nuestro dinero. Podemos hacerlo por débito en cuenta si somos clientes de ese banco, o llevarlo en efectivo o mediante transferencia desde otro banco. Trasladamos el dinero, hacemos la imposición, como les dije, como mínimo por 30 días. Podemos también tener plazos más largos, ahora lo vamos a ver, pero mínimo durante 30 días el banco tiene mi dinero. Durante ese tiempo yo no puedo disponer del dinero, salvo algunas situaciones especiales que son más bien de tipo judicial. Durante este tiempo, este instrumento, digamos, el banco, yo no puedo disponer, y a su vencimiento, como les decía, voy con el certificado al banco y el banco me reintegra los fondos, o bien puedo optar por renovar un plazo similar o un plazo mayor, renegociarlo. En el mismo acto también renegocio la tasa, hay que ver qué tasa está vigente en el momento. Es un instrumento también de negociación o pago, se dice. ¿Por qué? Porque yo con el plazo fijo certificado puedo hacer pagos de transacciones simplemente endosándolo como un cheque, ¿sí? Entonces se usa mucho para este tipo de transacciones. Es importante saber que al vencimiento lo puedo renovar, lo puedo retirar, puedo agregar fondos, puedo agregar poquito, mucho, es una nueva negociación. Después tenemos el plazo fijo electrónico. Hoy se usa muchísimo porque justamente lo que evitamos es ir a los bancos. Ya no sirve como instrumento de negociación solamente con la entidad con la que estoy transaccionando. Se hace mediante un débito bancario. Por lo general están a disposición este tipo de transacciones, está a disposición en las redes de los bancos, en las apps de los bancos o en internet, y lo cómodo que tienen hoy las entidades que nos brindan los bancos es que podemos tener simuladores de plazo fijo, o bien que tenemos a disposición simuladores de plazo fijo. ¿Qué significa? Que podemos ingresar y cargar la operación que nosotros quisiéramos tener, 20.000 pesos, 100.000 pesos, 30 días, 120 días, el banco nos arroja una tasa a ese plazo y podemos ver o simular cuál sería la ganancia nuestra en ese periodo. De esa manera podemos ya hacer la operación con la información. ¿Cuáles son las características de los plazos fijos? Plazo y tasa, fundamentalmente. ¿Qué significa plazos? Bueno, como decíamos, tenemos en Argentina, no sé cómo es en este momento en otros países, si se asimila a Argentina, pero el mínimo es 30 días, pero podemos tener plazo de 45, 60, 90, 120, 150, 180, hasta 365 días. La regla general es que a mayor plazo,
es mejor o mayor la tasa de interés. Ahora bien, esto depende, ya hablando de tasa, cuando hablamos de tasa nominal anual, que es la tasa pactada entre el cliente y la entidad financiera, que nos va a pagar cuando cobremos ese capital estipulado. Aunque la regla general, como les decía recién, es que a mayor plazo, la tasa es mejor, por lo general depende de la época, la entidad financiera y la situación de momento. ¿Por qué? Porque muchas veces se dan campañas de captación de fondos, se llaman así, o de captación de nuevos clientes, es decir, la entidad financiera necesita ampliar su cartera de inversores, entonces lanza campañas de tasas especiales a 30 días, 60 días, 90 días, donde plazos menores tienen tasas más importantes. También tiene mucho que ver con ese horizonte de inversión y de colocación del dinero del banco también, y la situación financiera de momento, cuál es el grado de colocación de préstamos que tiene el banco en cuanto a encaje de plazos fijos, de acuerdo a la conveniencia o no de esos plazos y cómo pueda encajarlos, y también la necesidad de captar nuevos clientes, que se pague una menor o mayor tasa. También se da muchas veces que el banco, o la entidad financiera, es muy común que beneficie a estos clientes con ofertas de otros productos para captar este tipo de inversores. Cuando hablamos vez pasada, hablamos del tipo de inversor que uno creía ser, y hablábamos de que este tipo de inversión es para alguien más conservador que quiere conservar capital y no tener riesgo de pérdida de capital. Administrar un plazo fijo es algo muy, muy sencillo. Podemos invertir desde 1.000 pesos mínimos, y inclusive cuando opera el vencimiento, si queremos renovar ese instrumento, lo podemos hacer por otro periodo, por periodos mayores, podemos agregarle capital, sin importar el monto. Quiero ir agregando 100 pesos por mes, lo puedo hacer. Es muy fácil de administrar. En realidad el plazo fijo se considera que es uno de los instrumentos de menor riesgo, aunque en Argentina tenemos algunas experiencias que tienen más que ver con cuestiones de manejo de situaciones de gobierno o economía. Hemos sufrido algunos riesgos como el llamado corralito que vivimos en su momento. Después podemos tener también fondos comunes de inversión, que es el otro instrumento que los invitaba a hablar hoy. Los fondos comunes de inversión consisten en una inversión colectiva, por eso se llama fondo común de inversión, que consiste en reunir fondos de distintos inversores, que pueden ser naturales o jurídicos, o sea, personas físicas o personas jurídicas, empresas, que destinan su capital a esto para convertirlos en diferentes instrumentos financieros, y su responsabilidad, la responsabilidad de reinvertir este capital, se delega en una sociedad administradora, que puede ser un banco o una empresa de servicios de inversión, y que se denomina sociedad depositaria. La sociedad administradora lo que hace es definir el valor de la cuota, esto se llama cuota parte, que se divide al patrimonio en partes iguales, en cantidad de cuotas partes, que varían según la rentabilidad de este fondo. En general, no tienen vencimientos ni requieren renovación. Eso es lo que tiene de cómodo el fondo común de inversión. El dinero invertido se puede rescatar fácilmente. Yo pongo dinero en un fondo de inversión, y ese capital se reinvierte, como les decía recién. No es lo mismo que yo vaya sola y ponga mi monto de dinero X en un plazo fijo, voy a tener una tasa, que lo ponga en un fondo de inversión que invierte en carteras de plazo fijo. ¿Por qué? Porque la suma de las inversiones de todos los que conformamos este fondo común de inversión, de todos los cuotapartistas, hace que el monto sea mucho mayor, entonces la inversión sea más interesante y las tasas obtenidas son mucho mayores. El dinero se puede rescatar fácilmente, dado que este tipo de fondos se hacen los rescates en
24, 48 o 72 horas, a diferencia de un plazo fijo que uno tiene un plazo pactado y si lo puse a 30, 60 o 90 días y de pronto tengo una necesidad puntual, tengo que esperar a que venza el plazo fijo, antes no puedo retirar ni mi capital ni el interés. En cambio, en un fondo común sí tengo otro tipo de rescate. Quiero hacer hincapié en estas diferencias, no solo para comprender el concepto de este tipo de productos, sino porque la idea es que dentro de Aprende Economía Digital, ustedes tengan en claro estos conceptos para que después los podamos comparar con las distintas alternativas que nos ofrece hoy el mundo cripto. Entonces, está bueno que podamos tener en claro este tipo de conceptos. Hay una característica que tiene que ver con que el dinero que está invertido, al estar invertido en distintos instrumentos, hace que se reduzca el riesgo en función del fondo de inversión que se elija. Por lo general, se diversifica esta inversión. Los distintos tipos de fondos de inversión, en realidad hay muchos tipos de fondos de inversión, porque cada banco, cada entidad financiera tiene su propia cartera y tiene sus distintos fondos, pero de alguna manera se pueden calificar en renta variable, renta fija, mixtos o de retorno absoluto. Los de renta variable son fondos que no tienen una rentabilidad garantizada, ¿sí? Pueden reportar mayores beneficios a cambio de un riesgo mayor. Por lo general son aquellos que invierten en acciones, bonos. Después tenemos los de renta fija, que son los que responden a inversiones un poco más conservadoras, como les hablaba recién, que son los que invierten en carteras de plazo fijo, ¿sí? Tienen un menor riesgo y por lo general garantizan cierto margen de rentabilidad. Como les explicaba hace un rato, el volumen de la cartera hace que tengamos otro tipo de ganancia. Los mixtos que combinan en un mismo fondo, hay inversiones mixtas de renta fija y de renta variable. Y los de retorno absoluto, que en estos no se sigue un índice de referencia concreto, están destinados a la preservación del valor de capital, ¿sí? Pero como les decía recién, en realidad hay muchos tipos de fondos de inversión. Cada entidad financiera tiene sus tipos de fondos, renta fija, variable, mercados internacionales, commodity, divisas en dólares, divisas locales, mixtos, fondos de acciones, fondos combinados entre acciones y bonos, fondos de bonos, pero en realidad hay muchísimos, tantos como cada entidad tiene una cantidad infinita. Si el inversor necesita hacer un retiro parcial o total del dinero que invirtió en ese fondo de inversión, ese retiro se denomina rescate, ¿sí? Estos fondos de inversión dan la opción de acceder al dinero, por lo general, en 24, 48 o 72 horas, que es un poco lo que les hablaba hoy de la facilidad que tiene cada fondo. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de invertir en fondos comunes de inversión? Manejo profesional. Diversificación, liquidez, facilidad de acceso, simplicidad, transparencia, control. En el manejo profesional, por lo general, lo que hacemos es delegar la toma de decisiones en un grupo profesional dedicado específicamente a estudiar los mercados locales e internacionales. No tengo que yo ponerme sin conocimiento o con poca experiencia a ver cuándo entro y salgo de algún tipo de inversión. Para eso está esa toma de decisiones delegada en un grupo de profesionales que están dedicados a manejar este tipo de fondos. Diversificación, por lo mismo que les decía recién, que en un fondo a veces, por ejemplo los mixtos, hay distintos instrumentos financieros, las inversiones son variadas, entonces se minimiza el riesgo. La liquidez, lo hablábamos recién, lo podemos rescatar fácilmente, 24, 48, 72 horas, depende del fondo de que se trate. La facilidad de acceso, no hace falta un gran ahorro, con 1.000 pesos podemos ya constituir un fondo común de inversión e ir haciendo un ahorro hormiguita e ir aumentando nuestra inversión. No es una inversión para grandes inversores solamente. La simplicidad, a diferencia de otras alternativas, los fondos comunes de inversión, al no tener fecha de vencimiento, y no requieren una renovación o estar pensando, me venció el plazo fijo, me lo olvidé al certificado,
bueno, hoy las entidades financieras usan sistemas de aviso y demás, pero bueno, uno de alguna manera tiene que estar atento a la operatoria de ese certificado. En este caso, simplemente si lo necesito lo retiro. La transparencia, ya está establecido un valor de cuota parte, yo solamente hago un seguimiento de valor de la cuota parte, y por lo general este tipo de información se publica de manera permanente, es de amplia difusión, es público. Esa información la entidad me lo publica casi a diario, tengo esa información. Y el control. Están regulados y controlados por la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Hay una entidad que controla la constitución y el seguimiento y regula a los entes que se encargan de administrar, y a cada uno de las personas que integran esa cadena de servicio en los fondos comunes de inversión. La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión se dice que un fondo común de inversión se constituye cuando un grupo de personas con similares objetivos de inversión aportan su dinero para que un profesional lo administre invirtiendo en una cartera diversificada de activos. En los países desarrollados los fondos comunes son instrumentos de inversión muy usado y en continuo crecimiento. Actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, representan uno de los sectores financieros más importantes del volumen de activos, seguidos por bancos comerciales y compañías de seguro también. Bueno, ahí tenemos un poco de ley. Los fondos nacieron en 1961, la ley vigente hoy es la 24.083, que es la que está vigente y que administra o regula todo lo que tiene que ver con el manejo de fondos comunes de inversión. ¿Cómo se clasifican? Bueno, hablábamos de las distintas maneras, hoy decíamos una clasificación, los distintos tipos de fondos, podemos hablar de fondos abiertos, fondos cerrados, de acuerdo a cómo se manejan este tipo de cuotas partes, o los que el cliente puede suscribir y rescatar las cuotas partes a voluntad o donde no. Los fondos de liquidez, que son bien conservadores para aquellos que quieren corto plazo, por lo general son los de plazo fijo. Los fondos de bonos o renta fija, que son más bien fondos de inversión a mediano o largo plazo. Hablábamos en la presentación pasada sobre los horizontes de inversión. Bueno, en este caso hay fondos que tienen un horizonte de inversión mayor, ¿sí? Tienen que ver con su plazo más largo y su rendimiento también diferente de acuerdo al plazo. Los fondos mixtos, ya habíamos dicho que son aquellos que son combinados, y los fondos de acciones o de renta variable, que por lo general son de largo plazo. Por lo general este tipo de fondos son para inversores un poco más experimentados, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de inversión tengo que elegir? Esta pregunta todos nos hacemos en el momento de decidir qué vamos a hacer con nuestro dinero. En realidad, ya lo había dicho, no existe una receta mágica ni la inversión ideal. Ya lo habíamos visto, yo recomendaba que primero nos posicionáramos en ver qué tipo de inversor soy, cómo me posiciono, cuál es mi horizonte de inversión ideal, si necesito el dinero antes o después, si tengo tolerancia al riesgo o no, si tengo necesidad de ese dinero, qué dinero es el que estoy disponiendo para la inversión, cuánto quiero ganar y cuánto estoy dispuesto a arriesgar o no. Muchas de estas características para tomar esta decisión son personales. Acuérdense cuando hablábamos del perfil conservador o de los que son más agresivos, más arriesgados o con mayor conocimiento o mayor experiencia en el mercado. Después también hay otros factores que tienen que ver con el contexto, con situaciones especiales como la económica, que nos condicionan el camino a tomar. Y también hay distintos tipos de inversión. En este espacio venimos hablando del Bitcoin, venimos hablando de los criptoactivos, venimos hablando de las distintas opciones de inversión que nos brindan hoy el mundo de los criptoactivos, y venimos hablando también de las inversiones formales. Entonces,
yo lo que siempre recomiendo de toda mi experiencia es primero reconocernos, tomar decisiones que podamos asumir, que podamos afrontar, y sobre todo combinarlas, animarse a diseñar nuestra propia cartera de inversión, pero combinando, diversificando. Operar a través de fondos comunes de inversión nos permite lograr objetivos de ahorro y de inversión a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, según el tiempo que nosotros necesitamos para administrar ese dinero, la disponibilidad que tenemos que tener de ese dinero, la necesidad de ese dinero o el horizonte de inversión que podemos tener de acuerdo a lo que queremos ganar. A través de los fondos de inversión podemos invertir en acciones del mercado argentino o de otras regiones, invertir en títulos de deuda pública o privada, podemos ahorrar en carteras de plazo fijo, podemos invertir en bonos, cuentas a la vista de entidades financieras, nos brinda la posibilidad de hacer combos que solos no podríamos, sino que acá estamos invirtiendo en carteras de inversión. Entonces, bueno, ¿qué vimos hoy? Dos inversiones de las más básicas, las más sencillas, plazo fijo, electrónico o físico. Hay quienes todavía les gusta conservar el papel porque les da tranquilidad. En realidad lo más cómodo es ir animándose a operar de manera electrónica. Los bancos, las entidades financieras nos brindan seguridad. Distintos medios para que estemos seguros en toda la operatoria. Y es importante hoy, más con las situaciones que estamos viviendo, ir adentrándonos a todo el mundo del manejo electrónico. Así que bueno, los invitamos a seguir escuchándonos. Las próximas semanas vamos a seguir hablando de otras alternativas y los vamos a ir introduciendo también a algunas opciones que hay dentro del mundo cripto que son muy interesantes y que nos dan la posibilidad de tener ganancias muy interesantes y en menor plazo, en menor tiempo. Les agradezco mucho, espero que haya sido útil la información que les dimos hoy y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Buenas noches.